El gobierno de los Estados Unidos envenenó el alcohol durante la prohibición para disuadir a las personas de beber. Durante más de una década, Estados Unidos prohibió la producción y venta de bebidas alcohólicas en lo que se conoció como la Era de la Prohibición. El alcohol de contrabando durante la época de la prohibición se producía abrumadoramente a partir de alcoholes industriales destilados. Los funcionarios razonaron que al imponer aditivos tóxicos en productos que se convertirían en alcohol de contrabando, el suministro podría reducirse efectivamente antes del consumo. Es así como se agregó a esos productos sustancias químicas como queroseno, yodo y cloroformo, que no solo empeoraban el sabor del alcohol, sino que también lo volvían letal. Alrededor de 1927, el Departamento del Tesoro también les dijo a los fabricantes que le agregaran más alcohol metílico a su producto, de modo que comprendiera el 10% del total de este. El día de Año Nuevo de 1927, 41 personas murieron en el Hospital Bellevue de Nueva York por intoxicaciones relacionadas con el alcohol. A menudo bebían metanol industrial, también conocido como alcohol de madera, que era un veneno legal pero extremadamente peligroso. Una vez que terminó la prohibición en 1933, algunas estimaciones acusan al gobierno de ser responsable de la muerte de 10.000 personas a través de su programa de intoxicación por alcohol. Enrique VIII de Inglaterra tenía personas a las que llamaban novios de taburete. Aunque el novio de taburete transportaba el baño portátil del rey y registró sus evacuaciones intestinales, el asistente del baño real era no obstante un puesto codiciado. Era uno por el que todos los nobles del reino habrían muerto o matado. Particularmente poderoso en el periodo Tudor, el trabajo en sí también tenía su parte de glamour. Las muchas horas de tiempo a solas entre el novio y su rey crearon un vínculo íntimo entre ellos. Los novios a menudo recibían obsequios de ropa usada, hecha para el personaje real, que serían de una calidad y estilo fabulosos, y a menudo se les consideraba confidentes inquebrantables. El rey Enrique VIII parecía haber elegido a sus novios basándose más en el temperamento que en cualquier otra cosa. A menudo serían amigos íntimos de él o un miembro destacado de su grupo de caballeros. Sir Anthony Denny, por ejemplo, tenía una llave especial de oro y un lazo azul que podía bloquear y desbloquear las cámaras personales del rey Enrique VIII. Incluso tenía control sobre el sello del rey, efectivamente su firma real, lo que le dio a Denny el poder simbólico de firmar en nombre del rey. Sin embargo, no todos los novios tuvieron tanta suerte. El novio Henry Norris, por ejemplo, era un aliado político de Ana Bolena y por lo tanto corrió la misma suerte que la reina ejecutada. Se creía que se podía curar enfermedades con un enema de tabaco. Inspirándose en una costumbre de las primeras naciones de Estados Unidos, los médicos administraron enemas de humo de tabaco en el siglo XVIII para tratar todo, desde resfriados hasta cólera. Aproximadamente en este mismo punto de la historia, el tabaco se había importado a Inglaterra desde Virginia para inhalarlo, masticarlo, fumarlo o quemarlo como puros quemados. La gente de las primeras naciones de Estados Unidos usaba el tabaco como medicina y fue pionera en el uso de enemas de humo de tabaco. Inicialmente, se insertaba un tubo de enema con accesorios de goma en la víctima y se soplaba humo en el recto. Los practicantes pensaron erróneamente que esto lograba dos cosas: primero, calentar a la persona ahogada y segundo, estimular la respiración. Pronto el uso de enemas de humo de tabaco se puso de moda por parte de los médicos europeos. Se pensaba que el truco era una herramienta para salvar vidas en su arsenal terapéutico. Los médicos ahora tenían un nuevo tratamiento para los dolores de cabeza, insuficiencia respiratoria, resfriados, hernias y calambres abdominales. En 1811, el científico inglés Ben Brody descubrió que la nicotina era tóxica para el corazón y pronto pasó de moda prescribir enemas de humo de tabaco. El cacique de Fiji, Udre Udre, fue el caníbal más prolífico del mundo. Ratu Udre Udre, un jefe de Rakiraki en el área norte de la isla más grande de Fiji, usó piedras para llevar un recuento continuo de cuántos cuerpos se había comido. En 1849, algún tiempo después de la muerte del jefe, el misionero Richard Lead registró un descubrimiento espantoso en la tumba del jefe, una larga hilera de 872 piedras, con muchos huecos donde ya se habían quitado algunas de estas. Después de una conversación con Rabatu, uno de los hijos de Udre Udre, Lead escribió:
Rabatu me aseguró que su padre se comió toda esa cantidad de seres humanos. Añadió una piedra a la fila por cada una de estas. Fueron víctimas ejecutadas en la guerra. Rabatu también le dijo a Lid que su padre no comía nada más que carne humana. Lo que no podía comer de una sola vez, lo guardaba en una caja para siempre tener un suministro constante a mano. Se cree que Udre comió entre 872 y 900 personas, lo que le valió el honor de ser nombrado el caníbal más prolífico del récord mundial Guinness. La tumba del jefe se puede encontrar a pocos kilómetros del pueblo, a lo largo de Kings Road, rodeada por muchas de sus rocas originales. Antes de que Abraham Lincoln se convirtiera en político, era un luchador campeón. En 12 años de lucha, se sabía que Abraham Lincoln había perdido solo un combate de 300 en su camino a ser incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre Nacional. Con una altura imponente de 1.93 metros y un peso de 95 kilogramos, con una constitución delgada y musculosa, Lincoln era una figura formidable en su mejor momento. Señalado por sus compañeros como antinaturalmente fuerte, de hecho un joven Lincoln se había ganado una gran reputación en su ciudad natal de New Salem, Illinois, por luchar a partir de los 20 años. Un combate en particular contra el matón local Jack Armstrong, por ejemplo, lo convirtió en un héroe local. Pero el formidable luchador perdió una vez, a pesar de la única derrota de Lincoln ante un hombre llamado Hank Thompson durante la Guerra del Halcón Negro de 1832, fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre Nacional. La encuadernación de libros en piel humana fue algo muy importante en los siglos XVII y XVIII. La cobertura de libros en piel humana, conocida como bibliopegia antropodérmica, fue un tema de particular interés en el siglo XIX, y supuestamente hay 47 libros encuadernados en piel humana en bibliotecas y universidades de todo el mundo. Uno de los pocos ejemplares sobrevivientes en el Reino Unido es propiedad de la Oficina de Registros de Bristol y está hecho con la piel del primer hombre que fue ahorcado en la cárcel de Bristol. Su cubierta en relieve de color marrón oscuro se hizo con la piel de John Horwood, de 18 años, que fue ahorcado por el asesinato de Eliza Balsun. El libro contiene los detalles del crimen de 1821. Después de su juicio y ejecución, el cadáver de Horwood fue diseccionado por el cirujano Richard Smith durante una conferencia pública en la Bristol Royal Infirmary. Smith luego decidió broncear parte de la piel de Horwood para encuadernar una colección de documentos sobre el caso. Las esposas de los maridos fallecidos en la India se prendían fuego en la pira de su expareja. Suti era la costumbre india de que una esposa se inmolara en la pila funeraria de su marido muerto o de alguna otra manera poco después de su muerte. Aunque nunca se practicó ampliamente, el Suti era el ideal de devoción femenina sostenido por ciertos brahmanes y castas reales. A veces está vinculado al mito de la diosa hindú Sati, quien se quemó hasta morir en un fuego que creó a través de sus poderes yógicos después de que su padre insultara a su esposo, el dios Shiva. Pero en este mito, Shiva permanece vivo y venga la muerte de Sati. Por supuesto, si la viuda no participó en el acto de Sati, lo más probable es que la comunidad la rechace y la excluya, lo que pone en duda cuán voluntario fue. Hay muchas explicaciones contradictorias sobre por qué se toleró esta práctica durante tanto tiempo. Algunos dicen que fue para preservar el honor de las esposas de los soldados, para que se salvaran del abuso por parte de los enemigos que ejecutaban a sus maridos. Otros afirman que fue apoyado por vecinos, quienes luego pudieron reclamar la propiedad del esposo, ya que la esposa no podía heredarla. O se usó como medida preventiva para evitar que las esposas ejecutaran a los esposos ricos y heredaran su riqueza.